¿Qué es lo más importante en esta vida? Si preguntamos a una persona que está al límite de la sed, seguramente nos contestará que lo más importante es el agua. Si le preguntamos a una persona que está al borde del hambre, nos contestará que lo más importante son los alimentos. Y si dirigimos la misma pregunta a una persona que tiene frío, su respuesta será que lo más importante es el calor. Pero con todas estas necesidades cubiertas, ¿existirá algo todavía que todo el mundo necesite? Los filósofos aseguran que sí. Opinan que el ser humano no vive solo de pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer, todo el mundo también necesita amor y compañía, pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quiénes somos y por qué vivimos. Interesarse por el por qué vivimos no es, por lo tanto, un interés tan fortuito o tan casual como, por ejemplo, coleccionar monedas. Quien se interesa por cuestiones de este tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta. El cómo ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí. Son preguntas más grandes y más importantes que quién ganó más medallas de oro en los Juegos Olímpicos. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar estos problemas? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya estamos formulando algunas de las más importantes. No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Vemos pues el resultado más fácil hacerse las preguntas filosóficas que contestarlas. También, hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a estas mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o no, o si hay una vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta a cómo deberíamos vivir. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado. Aunque una pregunta resulte difícil de contestar, puede, sin embargo, pensarse que tiene una y solo una respuesta correcta, o existe una especie de vida después de la muerte, o no existe. A través de los tiempos, la ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. Hace mucho era un gran misterio saber cómo era la otra cara de la luna. Cuestiones como estas eran difícilmente discutibles. La respuesta dependía de la imaginación de cada uno, pero hoy en día sabemos con exactitud cómo es la otra cara de la luna. Uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, opinaba él. Es como cuando contemplamos los trucos de magia, no entendemos cómo puede haber ocurrido lo que hemos visto, y entonces nos preguntamos justamente eso. ¿Cómo ha podido convertir el mago un par de pañuelos blancos en un conejo vivo? A muchas personas el mundo les resulta tan inconcebible como cuando un mago saca un conejo blanco de un sombrero que hace unos momentos estaba completamente vacío. En cuanto al conejo, entendemos que el mago tuvo que habernos engañado. Lo que nos gustaría saber es cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo, todo es un poco diferente. Sabemos que el mundo no es trampa ni engaño, pues nosotros mismos andamos por la tierra formando una parte del mismo. En realidad nosotros somos el conejo blanco que se saca del sombrero. La diferencia es que entre nosotros y el conejo es simplemente que el conejo no tiene sensación de participar en un juego de magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participamos en algo misterioso y nos gustaría desvelar ese misterio. Aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro de la vida queda relegado en segundo plano. Se adentran en la piel del conejo, se acomodan y se quedan allí para el resto de su vida. Para los niños, en el mundo y todo lo que hay en él es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No es así para todos los adultos. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto, los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse a todo el mundo. Para él o para ella, el mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso algo enigmático y misterioso. Por lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esta importante capacidad. Se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda su vida.
De modo que puedes elegir, ¿eres un niño pequeño que aún no ha llegado a ser el perfecto conocedor del mundo? ¿O eres un filósofo que puede jurar que jamás lo llegará a conocer? Si simplemente niegas con la cabeza y no te reconoces ni como el niño ni como el filósofo, es porque tú también te has habituado tanto al mundo que te ha dejado de asombrar. En ese caso, corres peligro. Por filosofía, entendemos una manera de pensar totalmente nueva que surgió en Grecia alrededor del año 600 a.C. Hasta entonces habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas excepciones religiosas se han transmitido de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida. Por todo el mundo ha surgido, en el transcurso de los milenios, una enorme flora de explicaciones míticas a las cuestiones filosóficas. Los filósofos griegos intentaron enseñarle a los seres humanos que no debían fiarse de tales explicaciones. Para poder entender la manera de pensar de los primeros filósofos, necesitamos comprender lo que quiere decir tener una visión mítica del mundo. Te contaré a grandes rasgos cómo han meditado los seres humanos sobre las preguntas filosóficas desde la antigüedad griega hasta hoy. Debido a que los filósofos vivieron en otros tiempos y quizás en una cultura totalmente diferente a la nuestra, resulta a menudo práctico averiguar cuál fue el proyecto de cada uno. Con ello quiero decir que debemos intentar captar qué es lo que precisamente este filósofo tiene tanto interés en solucionar. Un filósofo puede interesarse por el origen de las plantas y los animales, otro puede querer averiguar si existe un Dios o si el ser humano tiene un alma inmortal. Cuando logramos extraer cuál es el proyecto de un determinado filósofo, resultará más fácil conseguir su manera de pensar, pues un filósofo no está obsesionado por todas las preguntas filosóficas. Siempre decimos él cuando hablamos de los filósofos, y esto se debe a que la historia de la filosofía está marcada solo por hombres, ya que a la mujer se la ha reprimido como ser pensante debido a su sexo. Es una pena porque con ello se ha perdido una serie de experiencias importantes. Hasta nuestro propio siglo, la mujer no ha entrado de lleno en la historia de la filosofía.